Mi tía llevó 20 años controlando a mi abuelo y alejando a toda la familia. Cuando él murió, nos citó a todos en el notario. Abrió el testamento, y el nombre de mi tía no aparecía en ninguna página. Pero había una carta escrita a mano. Lo había planeado todo desde hacía 18 años. El abuelo Aurelio nunca levantó la voz. No lo necesitaba. Tenía una manera de mirarte que te hacía saber exactamente lo que pensaba. Era un hombre que había construido todo desde cero. Una empresa pequeña de distribución que con los años se convirtió en algo serio. Una casa grande en las afueras. Tierras. Ahorros. Una vida entera de sacrificio convertida en patrimonio. Y tenía una hija que llevaba años esperando heredar todo eso. Su nombre era Carmela. Y Carmela no esperaba en silencio. Carmela controlaba. Carmela manipulaba. Carmela decidía quién era bienvenido en esa casa y quién no. Lo que Carmela no sabía es que Aurelio la había visto hacer todo eso durante 20 años. Y había tomado nota de cada cosa. Aurelio enviudó cuando sus nietos eran pequeños. Carmela era su única hija. Y desde el primer momento después de la muerte de su madre, Carmela asumió un rol que nadie le había dado. Empezó a gestionar la agenda del abuelo. A decidir quién podía visitarlo y quién no, a hablar en su nombre en reuniones familiares, como si Aurelio no pudiera hacerlo solo. Al principio parecía cuidado. Parecía dedicación. Pero los nietos lo fueron viendo con el tiempo. Sebastián era el mayor. Tenía una relación cercana con su abuelo desde pequeño. Le gustaba visitarlo los domingos, sentarse con él en el patio y escucharlo hablar de cuando era joven. Pero cuando Carmela empezó a tomar el control, esas visitas se fueron complicando. Siempre había un motivo para que no fuera buen momento. El abuelo está cansado. El abuelo no se encuentra bien. El abuelo tiene visita. Sebastián lo intentó durante meses. Luego durante años. Cada vez que lograba ver a Aurelio a solas, el abuelo le apretaba la mano y le decía algo que Sebastián no entendía del todo en ese momento. No te preocupes. Yo sé lo que hago. Los otros nietos vivían situaciones parecidas. Renata, la segunda, había intentado mudarse cerca de la casa del abuelo cuando nació su primer hijo. Carmela le dejó claro que no era buena idea. Sin gritos. Sin confrontación directa. Solo comentarios. Insinuaciones. Pequeñas zancadillas que hacían todo más difícil. Y Ezequiel, el menor, había tenido problemas económicos serios unos años atrás. Había pedido ayuda a la familia. Carmela fue la primera en decir que no era responsabilidad de nadie resolver los problemas de alguien que no había sabido administrarse. Aurelio nunca supo de esa conversación. O eso creía Ezequiel. Aurelio cumplió 82 años un mes de marzo. La fiesta la organizó Carmela. Como siempre, una reunión en la casa grande con vecinos, amigos de la familia y algunos socios antiguos. Todo perfecto. Todo controlado. Sebastián llegó con su pareja. Renata llegó con sus hijos. Ezequiel llegó solo, todavía con la sombra de aquellos años difíciles encima. Aurelio estaba sentado en su sillón favorito del salón. Cuando vio entrar a Sebastián, le hizo un gesto para que se acercara. Le puso la mano en el hombro y le dijo algo al oído que Sebastián no olvidaría nunca. Pronto va a quedar todo claro. Confía en mí. 3 meses después, Aurelio murió mientras dormía. Sin dolor. Sin drama. Como había vivido. El funeral fue tranquilo. La familia se reunió en la casa. Y al día siguiente, el notario llamó para comunicar que había un testamento y que debían presentarse todos en su oficina el jueves siguiente. Carmela llegó al despacho del notario con una carpeta bajo el brazo. Sebastián contó después que su tía entró como si ya supiera el resultado. Saludó al notario con familiaridad. Se sentó en el centro. Cruzó las manos sobre la mesa. El notario abrió el sobre. Empezó a leer. Y en los primeros 2 minutos, Carmela dejó de sonreír. El testamento no mencionaba su nombre en ninguna sección relacionada con bienes, propiedades o dinero. 0. No era un error. No era un olvido. Era una decisión. Aurelio había dejado instrucciones precisas redactadas con un abogado de confianza hacía exactamente 18 años. Las había actualizado 3 veces. La última actualización era de apenas 8 meses antes de su muerte. Sabía perfectamente lo que estaba haciendo. La empresa pasaba a manos de Sebastián y Ezequiel a partes iguales. La casa grande quedaba para Renata, con la condición de que pudiera vivir en ella con su familia el tiempo que quisiera. Las tierras se dividían entre los 3 nietos. Los ahorros se repartían en fondos a nombre de los bisnietos para cuando cumplieran 21 años. Y para Carmela, había una carta.
El notario entregó el sobre a Carmela en silencio. Ella lo abrió con manos que ya no estaban tan firmes. La carta era larga. Aurelio la había escrito a mano, con esa letra suya tan ordenada, tan precisa. Sebastián no leyó la carta completa ese día, pero Renata sí, y años después contó lo que decía en las partes principales. Aurelio le escribía a Carmela sin rabia, sin insultos, con la misma calma con la que hablaba de todo. Le decía que la había visto, que había visto cada maniobra, cada comentario, cada puerta que había cerrado, que durante años había guardado silencio porque esperaba que algo cambiara, que en el fondo siempre esperó equivocarse sobre ella. Pero no se había equivocado. Le recordaba momentos concretos, fechas, conversaciones, cosas que Carmela creía que nadie había presenciado. El día que le dijo a Ezequiel que no merecía ayuda. La vez que convenció a una vecina de no invitar a Sebastián a una reunión importante de negocios. Los años que mantuvo a Renata alejada con pequeñas mentiras acumuladas. Aurelio lo había documentado todo. No para destruirla, sino para que supiera que el silencio de un hombre mayor no significa que ese hombre no ve lo que pasa a su alrededor. Al final de la carta había un párrafo que Renata recordó casi de memoria. Aurelio le decía que no la dejaba sin nada por castigo. La dejaba sin nada porque todo lo que él había construido merecía ir a manos de personas que supieran cuidarlo, que lo habían ganado con paciencia, con respeto y con cariño genuino. Y que ella, en cambio, nunca había querido la familia. Solo había querido lo que la familia tenía. Y terminaba diciéndole que esperaba que algún día encontrara algo que amar de verdad, sin calcular lo que podía obtener a cambio. Carmela salió del despacho sin decir una palabra. No hubo escena. No hubo gritos. Solo silencio. El mismo silencio que durante 20 años había usado contra todos los demás. Sebastián contó esta historia tomando un café, 3 años después de aquel jueves en el despacho del notario. Dijo que lo que más le impactó no fue la herencia. No fue el dinero ni la empresa ni las tierras. Fue saber que su abuelo los había visto todo ese tiempo. Que desde su sillón, en silencio, Aurelio había estado prestando atención a cada uno de sus nietos. A sus dificultades. A sus esfuerzos. A las veces que lo intentaron aunque todos se lo pusieran difícil. Y que cuando llegó el momento, no se olvidó de nada. Hay personas que confunden el silencio con ignorancia. Hay personas que creen que porque alguien no reacciona, no se ha dado cuenta. Aurelio se había dado cuenta de todo. Y su mayor venganza no fue dejar a Carmela sin herencia. Su mayor venganza fue demostrar que 20 años de maniobras no habían servido para nada. Que al final, la paciencia y la honestidad pesaron más que la manipulación. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Y cuéntame en los comentarios. ¿Tú también tienes un Aurelio en tu familia? ¿O por desgracia tienes una Carmela?